¿no? Y bueno, pues es buscar esos incentivos, yo creo, también desde mi punto de vista. Voy a seguir, para que no se demore mucho, dando paso a Antonio Rodríguez. Antonio, bueno, pues representa desde Atuca a las empresas de transporte público de España y bueno, pues tienes también la oportunidad de preguntarle sobre su experiencia con el transporte público. Por ejemplo, aparte que lo han utilizado mucho y lo han utilizado todos, tuvieron una actividad un sábado específicamente dedicada pues, al uso de medios de transporte público. Buenas tardes a todos. Bueno, aunque quiero, digamos, reincidir en la felicitación a la asociación, a vosotros por haber participado en este reto, a las empresas participantes y también en especial al ayuntamiento, es decir, porque es una alegría ver que tenemos un ayuntamiento comprometido con la movilidad sostenible. En ese aspecto quiero, digamos, transmitir mi enhorabuena a todos porque estoy muy orgulloso en ese sentido. A ver, en tema de transporte público, ya hemos hablado de todas las cosas buenas que tiene, pero creo que tenemos que ser, porque en seguir con la cosa buena tampoco nos lleva más, creo que tenemos que ser críticos. Es decir, a mí me gustaría saber claramente qué os habéis encontrado, en qué momento, cuál ha sido el peor momento en transporte público que habéis vivido. ¿Qué creéis que se puede mejorar más allá de la información, todo, ¿sabes? Más allá que todo eso? O sea, una cosa que me decís, mira, es que para que el transporte público sea competitivo necesita esto. ¿Qué tendría que hacer toda esa gente que hemos visto en el vídeo del principio para que, sin el apoyo de una asociación y sin el apoyo de un reto, de forma propia, pues pueda decir, oye, pues voy a intentar desintoxicarme? ¿Creéis que se puede hacer que la gente de forma, digamos, de motu propio pueda tomar ese reto? Más allá de informarles, es decir, ¿qué tendría que hacer tener el transporte público para que fuera realmente un medio competitivo, para que la gente dijera, yo no dejo el coche, yo dejo el coche en casa? Por otra parte, me gustaría, digamos, ya simplemente plantear una última cosa que no se ha planteado aquí. Es decir, hablamos de información, tenemos que decir a la gente las ventajas que tiene. ¿Creéis que, como antiguos cochistas que sois, que también esa promoción del transporte público podría ir en el otro sentido? Es decir, ¿qué opináis también de las medidas restrictivas del coche? ¿Creéis que se debe restringir, en cierta manera, las libertades del uso del coche? Por aquí. Sí, mira, yo respecto al transporte público voy a ser muy directo, lo que han dicho todos mis compañeros, el billete único. En mi caso, coger el autobús, creo que son los interurbanos, los que están dentro de la zona de Alcobendas y tal, es una aventura. O sea, yo se lo decía a ellos en plan de risa, me siento como Paco Martínez Soria parando un vehículo que viene a 60 kilómetros por hora, verde, así en la parada. Oye, chicos, que estoy aquí, para. Oye, perdona, es que no me ha dado tiempo a ver el número, pasas por no sé dónde, y el señor del autobús, ay, no, es que yo voy con prisa y tal, y digo, bueno, me subo y a ver a dónde voy. O sea, es que era una locura aquello. Y eso y llegar a una parada y no ver absolutamente a nadie. O sea, digo, cualquier persona que se quiera meter en este embolado se va a sentir muy incómodo. Y respecto a las restricciones, o sea, realmente la palabra que has utilizado me parece correcta, pero lo que tenemos que hacer es dejar de incentivar el uso del transporte del coche. Madrid, el centro de Madrid en coche, hay que ser prácticamente masoca para meterse. Primero, porque te comes las zonas de barrios, así que te llega un pequeño recado a casa de has picado, y luego porque es que no sabes qué hacer con el vehículo, o sea, es una locura. Entonces, creo que el camino está ya marcado. Si vamos a la web que ha montado el ayuntamiento sobre propuestas, todas llevan el mismo sentido. O sea, billete único, ciudad amable, bicicleta, transporte accesible. Es muy sencillo. Sí, yo totalmente de acuerdo con Juanjo. Siendo críticos con el transporte público, yo creo que habría que volver a niveles de calidad de antaño en cuanto a frecuencias, en cuanto a precio de billetes, en cuanto a... sí, al final la gente es muy sensible a las modificaciones de precio, yo creo, sin ser un experto. Si le suben el abono transporte de un año para otro o el billete sencillo de un año para otro, independientemente de que al final lo acabe pagando o no, es un coste que
que mentalmente vas a tener que asumir y que es una barrera para que la gente se lance. Luego también creo que uno de los motivos por los que la gente no se lanza a lo mejor tanto al transporte público es por una cuestión de estatus. Mucha gente a mí me lo dice, no es que yo no voy en transporte público porque eso no es para mí. Eso yo tengo coche, yo voy en moto, yo no voy con esta gente. No, pues es absurdo. También hay que conseguir que se vea que el transporte público no es de quien no se puede permitir un coche, sino que es de todos y que es mejor que ir en coche. Y luego, por último, también una crítica que no sé si va a servir para mejorar el servicio o no, pero como peatón o como ahora moviéndome en bici, me ha sorprendido, no gratamente precisamente, que la gente más, en general, más agresiva hacia la bici suelen ser profesionales del transporte, tanto taxis como conductores de la MT, y lo que al final la conclusión que llevas es que quien va en el vehículo más grande es quien va a llevar la razón y quien va a pasar antes. Y eso no puede ser, precisamente, sobre todo en un servicio público o transporte público, y creo que ahí habrá que incidir en medidas de concienciación hacia esos profesionales y de recordar normas que a lo mejor, pues obviamente ahora con el boom de bici, muchas normas no se conocen, hay una falta de conocimiento, pues hacerles cursos o medidas de concienciación. Yo, el pero que le pongo al transporte público se llama mes de julio y agosto. O sea, estábamos terminando el reto, terminamos el día 7 de julio, todo iba fenomenal, llega el día 1 y eso ya tenías tú dominadísimo los tiempos y de repente se acabó. O sea, horroroso. O sea, metro, autobús, todo. O sea, todo. Eran tirarte en una parada 20 minutos y dices, bueno, pues sí, muy bien. Yo puedo entender que la gente se quiera ir de vacaciones, que se tengan que ir, además tienen que irse de vacaciones, que haya que bajar, pero es que la ciudad sigue funcionando. Y claro, estar 20 minutos en una parada de autobús en líneas que son, y claro, llega, es lo que estaba diciendo Alberto, vienen turistas, con lo cual hay zonas que tienen mucha más gente en los autobuses, pero es que además ves que los autobuses hay gente en las paradas, gente que se va a trabajar. Entonces, eso hay que solucionarlo. O sea, el metro igual, todo igual. Y bueno, yo para mí es el pero que lo pondría. Y lo del coche dentro de la ciudad, pues yo creo que, bueno, tampoco vamos a demonizar el coche. A mí me encanta conducir, ¿vale? Y yo creo que muchos, a ti también. Yo creo que lo que hay que hacer es un uso racional. Estoy de acuerdo que meterse en el centro de Madrid con el coche es de ser masocas. Yo la primera, lo he hecho 1000 veces, pero bueno, pues poquito a poco. O sea, aquí hay que ir dando pasos y enseñando que las restricciones, pues por ejemplo, ahora venía en un taxi cuando venía para acá y bueno, ha echado de todo por su boca, del corte de Recoletos, el Prado, o sea, ha echado... Porque cuando estaba Gallardón no sé qué, cuando estaba la botella no sé qué, y ahora que están estos no sé qué, o sea, todo. Ha criticado todo, digo, de todos colores, no vamos a dejar ni uno. Entonces, eso es lo que la gente tiene que aprender. O sea, vamos a ver, si se corta y ya está, y te buscas, ya le he dicho, digo, mira, tranquilamente, date la vuelta, métete por Alfonso XIII y venimos, que no pasa nada, o sea, no hay ningún problema. Pero bueno. Pues nada, yo solo añadiría que en el momento que el transporte público, yo creo, para alcanzar a más gente, tiene que ser siempre competitivo en tiempos. Entonces, cuando pasan cosas como las que comenta Laura, que se entiende que en el periodo de vacaciones las frecuencias cambien, pero yo tengo que seguir yendo a trabajar y no puede ser que al final me sea más atractivo coger el coche porque llego en 15 minutos y me vuelvo al coche por tiempos. Entonces, en el transporte público, al margen de otras muchas mejoras, billetes únicos, etcétera, yo entiendo que tiene que ser siempre competitivo en tiempos. Y si no, no tendremos mucho que hacer, sobre todo en el que no está convencido, o el que está convencido ya. Y es lo de siempre, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar. El siguiente bloque, pues quería dar paso más precisamente pues al uso de modos diferentes, entre ellos el coche, y en este caso pues presentar a Jorge González Iglesias, que es uno de los cofundadores de Blue Move. Blue Move, empresa que ha colaborado y que apoyó el proyecto desde el principio, que creyó en nosotros, la verdad, y que siempre lo vamos a agradecer. Y bueno, pues nada, Jorge, lo que quieras trasladar aquí a los retados. Bueno, pues muchas gracias. Disculpadme porque estoy un poquito acatarrado.
Bueno, lo primero, la verdad es que tengo que decir que cuando nos invitaron a estar en este proyecto, pues vamos, nos lanzamos de cabeza, nos parece espectacular. Enhorabuena a todos los que habéis participado y desde luego el mensaje gordísimo y contundente que lanzamos a todos. Es una auténtica gozada escucharos, la verdad, porque esto, algunos llevamos ya algo de tiempo metidos en temas de movilidad y estamos deseosos de empezar a ver este tipo de mensajes con esta contundencia y además, teniendo experiencias reales, se ve con mucha claridad. Y yo quería ahondar en un par de puntos. El primero precisamente es la relación del car sharing, un poco en todo este marco de multimodalidad, porque el modelo de ciudad que, por lo menos que nosotros visualizábamos en otros países quizás más desarrollados en materias de movilidad con respecto a Madrid y desde luego con mejor calidad de aire que Madrid, etcétera, etcétera, se veía una dinámica clara de gente que realmente no usa coche porque no lo necesita al 100%. O sea, quiero decir, es gente que ha pasado ya a un marco donde todas las alternativas que hay, todas las que hay, sí que cubren 100% la necesidad de movilidad, incluida la de tener coche. Entonces, para vosotros es un poco nuevo, por ejemplo, el tema del car sharing, entiendo, quizás además porque los cuatro tenéis coche, efectivamente una persona que tiene coche y que lo está pagando, pues en ese momento quizás no se plantea todavía entrar en el mundo car sharing, pero quería preguntaros, una vez que lo habéis probado y una vez que habéis entendido la relación que tiene con el resto de modalidades, si os plantearía realmente no tener coche. Claro, aquí también es una dinámica complicada, porque seguramente algunos lo tendréis pagado o lo estáis pagando, bueno, pues como todo el mundo. Entonces sería, si pudierais vender el coche porque os encajaría si lo haríais, y si os llega, pues imaginaos, en 8 meses de repente termina el renting, si os plantearíais comprar otro o realmente prescindir de tener coche. Entonces eso por un lado. Y luego, por otro, otra cosa muy bonita que he visto, habéis comentado antes, precisamente la dinámica del car sharing es exactamente la que habéis comentado aquí. Y es de ahí un poco donde viene toda la gran sostenibilidad, bueno, tanto del car sharing como con su relación con el resto de alternativas. Y es que realmente el uso del coche se convierte en algo muy, muy puntual. O sea, vosotros al final teníais un coche que usabais pues para muchísimas cosas que habéis visto, que tenéis un montón de alternativas más eficientes y menos costosas para cubrirlo, pero sí que ha habido algún momento donde decíais, ostras, necesito un coche, ¿no? Antes, la verdad es que me ha gustado mucho, un poco a corazón abierto, como has comentado, que ese día necesitabas justo un coche. Es que eso pasa. O sea, que el coche tiene un punto de flexibilidad que si alguien no te lo cubre de alguna manera, pues eventualmente lo tienes, ¿no? Entonces, es la dinámica real cuando esto se prolifera, la multimodalidad, en cuanto al coche, es que la gente pasa a utilizar el coche pues a lo mejor un 80% menos en términos de kilómetros al año, y que la gente realmente no se compra coche o vende su coche. Y además es la experiencia exacta que tenemos nosotros. Nosotros, tengo que decir que sí que están creciendo muy fuerte el car sharing ya, y tenemos miles de personas que nos han dicho y que nos lo comunican constantemente que han vendido su coche, que ya no se compran coche y que han eliminado su coche del centro para pasar al marco multimodal, utilizar más bici, más transporte público, pues hacer un poco la vida que hacéis vosotros, que es interesantísima. Y que bueno, pues que enhorabuena por ello, ¿vale? Bueno, lo de si sería capaz de dejar mi coche, vamos a ir poquito a poco. Vamos a ir poquito a poco. Las cosas las adicciones hay que dejarlas suaves. Posiblemente, y lo digo sinceramente, posiblemente sí que pues lo típico, se estropea el coche y cuando hay, o sea, yo lo he visto en mi casa, ¿no? Se te estropea el coche, ese coche que no tiene ya arreglo, y es el drama de la familia y hay que comprar un coche mañana y en una semana tienes el coche comprado. O sea, ya está, o sea, ni precio ni leche. A ver, ¿qué? ¿Me cuadra más o menos? Venga, va, coche, 3 días. Bueno, pues yo creo que, fíjate, el car sharing sería una de las cosas que me daría la oportunidad de decidir si el coche se me rompiera, vamos a esperar que se rompa. De que, o sea, me daría esa oportunidad, esa flexibilidad a verlo tranquilamente y tal. Lo de y luego por otro lado estoy totalmente de acuerdo con el tema bueno, lo que hemos comentado, es que hay veces que es necesario el coche, o sea, es necesario. Yo ese día necesitaba un coche, además era una cosa prevista y cuando se puso la fecha, yo sabía lo que tenía ese día y cuando se puso la fecha, o sea, cuando empezamos el reto era como, pues ya está, la primera yo que lo voy a utilizar, o sea, seguro, porque es que tenía esa necesidad.
Y bueno, pues ahí estuvo la experiencia, además se grabó, estuvo muy bien, fue uno de los días que grabamos, súper rápido, los tiempos volvemos a las mismas, se vieron, la facilidad de llegar, cojo el coche, me voy corriendo, vuelvo corriendo, dejo el coche, me voy otra vez a trabajar. O sea que tiene que estar en las dinámicas, tiene que estar implantado y la gente tiene que conocerlo. La gente yo creo que no lo conoce, yo era la primera que no lo conocía. O sea, algo habías oído, te sonaba, pero eso seguro que es muy complicado. Cuando te pones a usarlo dices, esto es facilísimo, y cuando se vas enseñando a la gente, llegas a casa, mira papá, mira cómo mola el coche, mira, llego pum, 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 la gente se sorprende. Entonces, es otra de las cosas. Es que esto al final es comunicación, ¿no? Hay que enseñarle a la gente que esto sirve, esto está y hay que usarlo. Yo he utilizado Bluemove en un par de ocasiones y me sorprendió la facilidad que tiene el sistema. O sea, llegas, lo coges y lo sueltas, no necesitas que nadie te diga absolutamente nada. Incluso el segundo día que lo utilicé tuve problemas para cogerlo y en una llamada de teléfono que no duró más de 5 minutos me resolvieron el problema y yo me pude ir con mi coche perfectamente. Se empiezan a ver, porque antes no los conocía y tal, pero ahora los veo, como llevan el conejito ahí pintado. Yo miro un Bluemove. La verdad es que están muy bien, los coches son súper cómodos, súper chulos todos y te sacan de apuros cuando necesitas en ocasiones ir a un sitio donde el transporte público no llega. Entonces pues dices, bueno, tengo que irme a este pueblo o tengo que irme a tal sitio de la ciudad que el transporte público va a ser 3 horas. Dices, bueno, coche. Hay veces que se necesita. Y con respecto a mi coche, si sigo así de bien con el transporte público y no tengo ningún problema, el año que viene yo creo que no voy a tener coche. Bueno, no lo puedo mejorar, está claro. Yo sí, yo tengo de todo. Yo por aportar que no se olvide que las motos también existen. A mí me gustaría que existiera un Bluemove con motos, porque sería mucho más sencillo de coger, mucho más sencillo de administrar. Eso sí que sería muy fácil para Car2Go, de barrio a barrio, y casi todo el mundo puede coger una moto con el carnet de una moto de 125 y eso sería una colaboración de la leche. O sea, es una buena idea. Bueno, si me dejáis añadir una cosa, la verdad es que quizás es dentro de las alternativas que hay ahora, quizás la menos conocida todavía en la multimodalidad, que es el car sharing. Lo que se ve en ciudades donde está mucho más desarrollado y donde quizás hay ya miles de ciudadanos, cientos de miles de ciudadanos, millones en este marco de multimodalidad, es se ponen plazas en la calle fijas con los vehículos de car sharing por bases, que es un poco lo que hace. El uso que le da realmente es precisamente pues, lo que hablabais, pero es movilidad interurbana. O sea, es ese día que tienes que ir, pues, a salir de la M30 y hacer algo que requiere un punto de flexibilidad, que a lo mejor es 1 o 2 veces al mes, y lo sigues pudiendo coger al lado de tu casa y volver al lado de tu casa como si fuera tu coche. Y luego también pues la entrada de car sharing flexible. Con gente famosa, sin coche, igual es una alternativa. Hablábamos de la comunicación, ¿no? Puede ser un... voy a retomar la actividad que hicimos, ¿no? Aquel día. Realmente nuestra actividad de formación no tenía sentido enseñaros a caminar. Caminar sabemos todos, ¿no? Nacemos casi con ello, ¿no? Es la forma más natural, ¿no? de desplazarse. Y por eso muchas veces nos olvidamos que es también un modo de movilidad, ¿no? A veces nos olvidamos nosotros, parece que también se olvida la administración, los que diseñan la calle, los que planifican la ciudad, ¿no? Y entonces nuestra actividad consistía en esto, en llamar la atención, ¿no? Para la importancia de la movilidad a pie en el conjunto de la ciudad, ¿no? El recordar que la mayoría de los desplazamientos que se hacen en la ciudad se hacen a pie.
que todas las demás formas de movilidad siempre incluyen un tramo a pie, ¿no? Por lo tanto, la importancia de cuidar esta forma de desplazarse, la más saludable, ¿no? La de menor impacto. Y entonces lo que nos proponíamos era esto, llamar la atención para esto y también para cómo está la ciudad hoy en día diseñada, ¿no? Intentábamos cambiar la mirada, ¿no? Hablábamos de pensar la ciudad con los pies y no pensar la ciudad desde el parabrisas, desde el volante, ¿no? Intentar recuperar esta mirada que a lo mejor tienen todavía los niños, ¿no? Que tienen las personas mayores. Y entonces os pedí que miraseis vuestro barrio, ¿no? Vuestros desplazamientos más cotidianos, ¿no? Y que encontrasteis allí pequeñas cosas, ¿no? Pequeñas dificultades, desde aquel punto de vista, sabiendo que si está diseñado así, no es por casualidad, la calle no ha sido siempre así, si está así ahora es porque se ha tomado una decisión política en definitiva, que ha priorizado unos y no otros, ¿no? La ciudad puede ser transformada, la ciudad puede ser diferente, ¿no? Puede volver a ser como ya fue en algunos casos, ¿no? O podemos inventar soluciones nuevas. Aprovechando que está aquí Inés, que están aquí Ignacio, yo sugería esto, contar un poco vuestro barrio, cómo podríais, ¿no? Mejorar esta calle que tenéis o este paso de peatones para que pudierais caminar más o para que el desplazamiento que ya hacéis caminando se haga de manera más cómoda, más segura, más agradable. Bueno, ahora te quita el protagonismo a ti, ¿te has dado cuenta, no? Bueno, yo te lo comentaba antes cuando hemos llegado, cuando nos hemos visto, me fijo mucho ahora en las cosas. O sea, lo que para mí era algo que estaba ahí, ahora no, ahora lo critico. O sea, mi barrio es 4 caminos y bueno, ahora tengo todo. Las calles son estrechas, no quepo. Por lo tanto, lo siento mucho, que quiten los coches. Yo quiero pasar. No puede ser que tenga que pasar de lado por la acera, porque es esto. Y tengo que pasar de lado porque me molestan los retrovisores de los coches. Lo que te comentaba, el camino de un mercado a un mercado donde va gente mayor, les ves que está por los vados, la acera está así. O sea, vas como, pareces tonto. Bueno, y las señoras van con el carrillo ahí, las pobres, pues... Perdona, o sea, pues algo se podrá hacer ahí. O sea, esa calle tiene que ser lisa, no podemos ir ahí como tontos. Lo de Orense, me acuerdo muchísimo cada vez que paso por Orense de ti cuando lo criticamos, lo de los puestecillos esos, es que antes había uno, ahora hay 2. O sea, más puestos. Si antes había... Entonces, eso es algo que nos hiciste llegar. A mí bueno, yo creo a todos nos impactó muchísimo porque nos dimos cuenta de todas esas cosas que has explicado, pero han calado y yo me estoy dando cuenta de que lo veo y lo critico. O sea, y ahora sí, ahora voy a ser yo la que lo voy a criticar y la que lo voy a poner ahora lo voy a poner ahí delante para que hagan algo, ¿no? Entonces, a mí desde luego fue algo que me encantó y bueno, creo que disfrutamos mucho todos. Yo por mi parte, bueno, mi barrio es Chamartín, aunque en breve me voy a mudar hacia Chamberí, y una de las principales cosas que he visto es que en cualquier o muchos de los puntos en los que se supone que es acera o desde luego no es espacio para coches, pero no está pavimentado como acera, tipo arena, descampado, espacio para aparcar. Espacio para aparcar y un claro ejemplo es la estación de Chamartín. Debajo de ella es todo parking en descampados inmensos, incluso subiéndose a aceras medio no pavimentadas, y eso no puede ser. Ya de hecho la estación de Chamartín tiene unos accesos muy difíciles para el peatón, muy difíciles, y encima si los toman los coches pues peor aún. Y luego yo iba a decir, no sé si está totalmente relacionado con la movilidad, pero al final nos movemos para ir de un sitio a otro y muchas veces no pensamos que la calle también es un sitio de estar en el sitio, no solo desplazarte por el sitio. Yo recuerdo mi barrio Valdeaceras y ahora un poco más hacia Plaza de Castilla, lo que era y lo que es ahora no te puedes sentar en un sitio tranquilamente, salvo que te tomes una caña o un zumo o algo y pagues por ello. O sea, no hay sitios de descanso o de estar hablando tranquilamente, no existen. Puedes tener un banco aquí y otro a 15 metros, no existen. Y creo que es algo bastante generalizado en toda la ciudad. Yo, por
por decir algo rápido, hay una cosa que creo que estamos hablando todos y deberíamos tener un poco en cuenta. A mí fue la actividad que más me gustó, la tuya, porque como a ellos me abrió mucho los ojos, o sea, era un poco ignorante de la circunstancia, pero sobre todo darnos cuenta que esto es una cosa, en fin, al final, el usuario final, tanto de coche, de bici, de patines, el niño, tal, es el que se le pasa la patata caliente, ¿no? Y yo lo que quiero hacer es una pequeña reflexión, que al final la persona que aparca su vehículo donde la normativa le dice, no es el enemigo directo del peatón que no puede pasar entre el vehículo y la acera, sino que realmente nosotros tenemos que hacer un acto de concienciación, de conocer lo que pasa a nuestro alrededor, pero las soluciones tienen que venir del ayuntamiento porque evidentemente la convivencia, al final somos enemigos, o sea, el que va en bici es enemigo del autobús y el del autobús del coche y el del coche del viandante, y yo creo que eso es un error, ¿no? Porque al final la concienciación es un pensamiento global, no es un pensamiento unitario. Perdón. A mí esta actividad también me gustó mucho. Sí que tenía la experiencia de salir con mi niño pequeñito en el carrito y ahí ves muchas veces la inaccesibilidad de los trayectos, porque que si escalones, que si baches, que si el coche no me deja pasar por sitios por donde se supone que tengo que pasar. Ahí ya empecé a ver que el diseño no estaba del todo bien ajustado. Y después de la actividad sí que es verdad que te fijas por dónde pasa todo el mundo y el paso de cebra está a 20 metros más para allá. La gente quiere pasar de aquí a ahí y todos pasan de aquí a ahí. ¿Por qué el paso de cebra está allí? Entonces te empiezas a dar cuenta, te empiezas a fijar en cosas así y creo que sí que hay muchas que se podrían modificar. Bueno, pues nada, yo creo que sirvió para mucho esa tarde de lluvia, de tormenta aquí. Sí, nos vino muy bien a todos, la verdad. Y sí que es verdad que pedimos cosas, pero nos tenemos que poner en ese punto de vista, como decía Juanjo, de que los que somos peatones y queremos tener aquí una acera más ancha, a lo mejor la tenemos que tener porque ahí tiene que desaparecer un carril de coche y yo también voy a querer pasar en coche por ahí. O sea, que tengamos esa visión conjunta de que realmente es muy fácil que pidamos cuando somos peatones, pero que eso también nos va a exigir un cambio de hábitos, ¿no? Vamos a ir cerrando y el bloque final es, bueno, pues más relacionado con la bici. La bici realmente ha sido un protagonista principal en el reto y en la actividad y bueno, tenemos aquí a Pedro Bravo, que es escritor, periodista y bueno, comunicador sobre el tema de la bici, desde el blog Desde mi bici y bueno, también con algunas publicaciones y bueno, Pedro, pues nada, aprovecha y plantearles las preguntas que creas. Hola. Gracias, yo voy a tratar de ser breve porque creo que tenemos ganas de asaltar no el coche sino los camiones de comida que hay fuera. Voy a tratar de poneroslo fácil para que seáis breve también vosotros y no voy a hablar de bicis. Tú has dicho al principio que el coche no es tóxico, yo creo que sí lo es. No solo porque sea tóxico por las emisiones y todo eso, sino porque es una costumbre tóxica. Como ha dicho antes Ignacio, es una costumbre que te hace mal, que hace mal a los demás, pero tú no te das cuenta de todo eso. Y lo que habéis hecho aquí es una terapia, más que un reto. Está bien que lo llaméis reto, porque si lo llamáis terapia es negativo y entonces es peor. Pero habéis hecho una terapia de desacostumbraros de una costumbre mala, ¿no? Que es la que hemos tenido todos en algún momento de nuestra vida. Llegaréis a un punto en que os pase como a mí, que no sé dónde tengo aparcado el coche y que mi carnet de conducir está caducado hace un año y me han puesto una multa yéndome de vacaciones de 100 euros. Llegaréis. Entonces, el hecho de que sea una terapia es interesante y el hecho de iros a hablar es un descubrimiento porque vosotros tenéis un punto de vista ahora que seguramente antes de empezar el reto no teníais, ¿no? Y tenéis un punto de vista sobre vosotros mismos y sobre la ciudad que es muy distinto. Y habéis comprendido la ciudad, tenéis un análisis de la situación que firmaríamos, creo que cualquiera de nosotros, creo que antes no lo tendríais seguramente, porque habéis salido de una burbuja y de una costumbre, ¿no? Entonces yo para cerrar, me gustaría que como a modo de titulares dijeseis cada uno con 5, 4, 3 cosas sobre los cambios que se han producido en vosotros mismos y sobre los cambios que se han producido en vuestra visión sobre la ciudad, a modo de titulares.
Bueno, sí, es complicado, pero en un titular que pondría para definir, como bien has dicho, lo del reto, yo también opiné con ellos que a lo mejor el nombre, no, porque no es un reto, es un compromiso realmente. Es peatón y conciencia, ya está. O sea, la ciudad de los peatones, y si los peatones tienen conciencia, todo funciona bien. Como titular, yo pondría que todos pueden. O sea, no hay una excusa de... Yo, por ejemplo, estaba muy acomodada y la excusa eran los niños. No, es que con los niños no puedo. ¿Cómo voy a mover a los 3? Imagínate, lío. Se puede. El titular es se puede. Yo diría que quizá hay una mentalidad, bueno, esto es muy largo, que ni estamos tan mal, pero que vamos a estar mucho mejor si más gente se suma a iniciativas como esta. Yo me uniría un poco a la de Lidia, y no es que se pueda, es que hay muchos medios para hacerlo, con lo cual se puede perfectamente y ninguna excusa es válida. Bueno, pues no te han dado 5, pero te han dado 4 muy buenas y nada, pues yo creo que lo han resumido perfectamente. Lo del tema tóxico, ¿no? Realmente fue una anécdota más bien de presentando el proyecto, y es curioso porque era muy fácil de argumentar la defensa, decirle yo no estoy contra el coche como elemento, porque el coche me da en un momento dado un servicio que no me puede dar ningún otro tipo de modo de transporte. Pero claro, lo que no es sostenible es que todos sigamos haciendo lo que estamos haciendo a día de hoy. O sea que eso está clarísimo que tiene que cambiar, y es que no hay otra. Y bueno, pues el proyecto pues que contribuya, que aporte ese grano de arena, ¿no? Y bueno, pues para cerrar un poco los invitados de esta fila cero, está Juan García Alberdi, Juanítez, del blog En Bici por Madrid, que es pues también un blog de referencia y que se ha convertido en un portal de referencia, sobre todo con el protagonista principal, la bici. Y Juan, pues nada, lo que quieras también trasladarles. Esta pregunta... Sí, bueno, esta pregunta va dirigida solamente a quienes antes del reto no utilizabais la bici como medio de transporte. Yo no sé si Alberto y Juanjo sí la utilizabais, ¿no? Bueno, quien quiera responderla. ¿Cómo ha cambiado vuestra relación con el miedo a la hora de circular con la bici entre coches? Si ha cambiado para bien, si todavía seguís teniendo miedo, y cómo creéis que el reto os ha afectado en este cambio. El reto me ha hecho ver que se puede ir en bici por la Gran Vía y que no pasa nada. Entonces, yo no monto muy bien en bicicleta, no soy una experta, no os hago todos los días a montar en bici. Sí que cuando nos dieron el curso fue una experiencia muy buena, porque yo hasta ese momento yo no me planteaba, salir por la carretera en bici, y a partir de ahí yo cojo la bici perfectamente y respetando las normas de circulación. Ves que también hay muchas más bicis ahora que había antes y que los coches te respetan, la mayoría. Y que no es peligroso, no es meterte ahí en medio de los coches. No, tú vas por tu carril, cumples las normas, y si los demás te ven, que yo llevo casi siempre el chaleco para que me vean, pues no tiene ningún riesgo, y lo voy a seguir utilizando. Me saca de muchos apuros, porque cuando llego tarde a algún sitio, no, el autobús, miro, no llego, pues alrededor hay siempre alguna bici, pues coges la bici de un punto A a un punto B, es rápido, es cómodo y no es peligroso. Para mí la experiencia es muy positiva. Yo, aunque ya haya utilizado la bici, yo no estoy del todo de acuerdo. Estoy más de acuerdo con el comentario que ha hecho Alberto. Hay mucha de la normativa de la bicicleta que no está pensada para la bicicleta. Entonces, yo antes circulaba con precaución y ahora circulo con precaución y miedo, porque voy por carriles donde me pasa el retrovisor del autobús
a una altura realmente peligrosa. Y a todo el mundo que me dice, qué bien que vayas en bici y me lo aconsejas, digo, bueno, primero te aconsejo que tengas mucho cuidado. Sigue siendo muy peligroso. No vemos muchos ciclistas de accidente, o sea, accidentes de ciclismo, pero los hay y son muy graves. Para mí la bicicleta está en el pueblo directamente, y la bicicleta se utiliza en el pueblo, y ya, eso era la bicicleta para mí. O sea, para mí la única bicicleta que veía en ciudad es la estática del gimnasio. Entonces, bueno, pues el primer día que nos dieron el curso, bueno, pues ahí ya vi que, oye, esto se puede hacer, no es tan difícil, ¿no? Pero claro, vas en grupo. El día llega el día que estás sola. Las bicicletas, bueno, se pusieron en la zona donde yo vivía, casi terminando el reto, que yo ya era, por favor, ponerme las bicis. Me las pusieron, las abrieron justo. Pues eso, una semana antes más o menos del reto, la cogí, porque me comprometí a ello, la cogí y bueno, pues el primer día me di cuenta ya que si tú respetas, la gente te respeta mucho. Cuando yo iba con el coche y veía a todo el mundo con las bicis saltándose semáforos, poniéndose... Pues claro, te adelanto y ya, bueno, pues no, yo me quedo detrás del coche que me toca, no me salto el semáforo, no voy por la acera, no voy por nada. La gente me respeta muchísimo, nadie me pita, se me queda en una cuesta clavada con la bicicleta. Bueno, pues la gente se ha esperado, no me han dicho nada, tranquilamente, bien. La glorieta de Cuatro Caminos, que es el sitio donde iba, que para mí era el mayor peligro del mundo, pues el otro día, sin más, la pasé y me di cuenta de lo que te estoy diciendo. O sea, si tú respetas, los demás te respetan. Entonces, pues volvemos a las mismas. La experiencia buena, muy buena, porque te das cuenta que es más fácil de lo que parece, pero hombre, hay que ir con cuidado. Estoy de acuerdo con Juanjo, no hay que perder ese punto de miedo, porque todavía hay gente que no lo entiende, pero bueno, poquito a poco iremos dando los pasos necesarios, yo creo. Bueno, yo querría matizar a Juanjo, porque no opino que montar en bici sea peligroso. Sí opino que montar en bici entre irresponsables es peligroso, y es lo que creo en lo que hay que seguir incidiendo. Animar a gente que a lo mejor no ha montado tanto en bici a que lo haga, y sobre todo ayudar a educar a esa gente irresponsable que va en coche o en moto o con profesionales que no te respetan, porque no es tanto el miedo objetivo que existe, sino el miedo subjetivo de la gente que nunca lo ha probado, y esa es, yo creo, la gran barrera de entrada que hay, y sobre la que hay que luchar con educación y en donde sea necesario, las infraestructuras necesarias. Una cosa muy breve que quería decir sobre el tema de enseñar a la gente. Yo una de las cosas que aprendí en el curso es vete por calles tranquilas. Claro, eso la gente normalmente no lo hace, y al final, cuando vas por calles tranquilas, que claro, yo es lo que aprendí y es por donde voy, además me busco todos los caminillos, claro, te das cuenta que las cosas cambian mucho. Entonces, yo creo que esa es otra de las cosas que hay que enseñarle a la gente, ¿no? Que puede cambiar mucho. Bueno, yo no tengo mucho que añadir, la verdad, más o menos que lo que han dicho, y sobre todo como vamos ya un poco fuera de tiempo, sí quedar brevemente, si alguien más del público quiere trasladar su pregunta, pues que lo pueda hacer, y si no, pues daríamos por cerrada la jornada. Si alguien quiere trasladar alguna pregunta más. Sí, bueno, tienes enchufe. Muy bueno. Aprovecho brevemente, he acompañado a todos los retados y a ACA en el reto de Desintoxícate, y a mí me pareció muy interesante. En una de las charlas que grabamos se mencionaba el tema de desplazamiento en vehículo hacia los centros de trabajo, ¿no? Polígonos, centros de empresas, etc. Yo creo que ahí hay otra vía, un poco para obligar e incentivar a las empresas a que haga que sus trabajadoras y trabajadores compartan vehículos, incentivos económicos para que cojan transporte público, todavía si se puede reduciendo, o haciéndoles bonos anuales o trimestrales, etc. Pero creo que yo, que llevo 2 años viviendo en Madrid, de lunes a viernes en las horas punta es una auténtica locura, y creo que el hecho de desplazarse a lugares de trabajo donde se pueda
mejorar ese flujo y reducir la utilización del vehículo privado, mejoraría mucho el tránsito y el flujo por la ciudad. Ya está, y gracias a todos. Pues nada, Guillermo, muchas gracias por la reflexión. No, sí, es muy buena. El papel de las empresas es clave y en el tema, por ejemplo, pasa lo mismo que en el tema de la educación, el empezar desde la base con los niños. Y ejemplos, por ejemplo, como el proyecto STARS que promueve el ayuntamiento en colegios con movilidad a pie y con movilidad en bicicleta, pues es clave desde el punto de vista de la información y desde el punto de vista de cambiar las cosas, las empresas. Está clarísimo. Observas un atasco y todos los coches van con un único conductor. O sea que eso es totalmente insostenible. Yo voy a poner un ejemplo de lo que hemos aprendido, porque la semana que viene nos vamos a hacer un curso al RAC. Y entonces ya nos estamos organizando para ir en comandilla los 4 juntos. Entonces, para demostrarle a la gente, vamos a ir en coche, por supuesto, pero juntos los 4. O sea, es esas pequeñas cosas que seguramente no hubiéramos hecho, nos hubiéramos ido cada uno en nuestro coche y 4 coches en el RAC. Pues no, vamos juntos en comandilla el domingo que viene, la semana que viene, ¿verdad? Muy bien, pues nada, si no hay ninguna pregunta más, pues vamos a cerrar la jornada y yo lo único agradecer pues a todos los asistentes, a toda esta fila cero que ha trasladado sus preguntas, que amablemente habéis querido acompañarnos. Por supuesto a los retados una vez más, que están aquí pues bueno, en la palestra como protagonistas este día. Y nada más, a todos los apoyos del proyecto y bueno, pues al festival también por acogernos en su programa y que es un escenario perfecto para esta jornada. Y nada más, pues un aplauso para todos vosotros. Pues Desintoxícate, bueno, creo que es una iniciativa genial, es una de las mejores cosas que he visto en sensibilización con respecto a la movilidad sostenible. El hecho de que gente normal, ciudadanos, prueben modos de movilidad que les son desconocidos, aunque los tengan en la puerta de su casa, pero el hecho de que alguien les acerque la información, les acompañe durante todo un mes, creo que ha sido, haciéndoles que prueben estos modos, que lo experimenten, que lo vivan y así que lo puedan contar, pues es genial y creo que bueno, hoy hemos tenido una charla de todos ellos y vamos, hemos aprendido todas muchas cosas, es genial, sí. Cartubo precisamente va a fomentar esa desintoxicación, ¿no? Sí, pero no puedo hablar. Pues me parece un reto fabuloso, una experiencia fabulosa después de ver los resultados, ¿no? Es buena idea de punto de partida, pero es excelente de punto de llegada, ¿no? Más que un reto lo veo como una terapia, es desacostumbrar a gente acostumbrada a una costumbre que es tóxica, que les hace mal económico, les quita tiempo y también hace mal a los demás, digamos, a niveles de costes sociales, medioambientales, etcétera, etcétera. Pero es una costumbre que todos tenemos tenido en algún momento de nuestra vida o tenemos muy asumida, como la de usar el coche a diario, y es desacostumbrarlos y sacarles de esa burbuja que es el coche para darse cuenta de lo que son ellos y de lo que son ellos en relación con la ciudad y por tanto de qué necesidades tiene la ciudad y de qué pueden aportar ellos a la ciudad, ¿no? Porque la ciudad es una construcción que hacemos entre todos y no una cosa que está allí y que nosotros usamos. Lo valoro como una experiencia brillante, de mucho talento por parte de la Asociación de Ciencias Ambientales, que tiene un componente de terapia personal para los que lo han practicado, desde luego, pero esa terapia tiene un impacto de comunicación muy grande y también tiene un efecto de análisis o de beta tester. Hoy hemos podido conocer unas experiencias que más allá de lo que es el cambio personal de los 4 participantes, son experiencias que han tenido visibilidad, ejemplaridad y efecto pedagógico no solo en los participantes, sino en su entorno. Con lo cual es una herramienta de comunicación muy poderosa. Pero además, ellos en su experiencia han actuado como de probadores o de testadores
del funcionamiento del sistema, y en la exposición que han hecho hoy nos han explicado aspectos muy mejorables del funcionamiento del sistema de movilidad. Como por ejemplo la información que ya existe. Para la utilización de los sistemas que ya existen requiere llevarla a los ojos, a la mente, a la puerta de la gente. Hay que activar. Todo estaba allí. Todo lo que les ha permitido vivir sin coche estaba allí, pero ellos no lo sabían. Pues muchas gracias. A vosotros. Pues bueno, me ha parecido enormemente interesante el proyecto, la experiencia, creo que hay que aumentarlo, creo que crea una capacidad de convicción en la práctica y eso favorece cualquier mensaje de pacificar y utilizar el espacio público de otra manera. Y bueno, yo no me tengo que apuntar una experiencia así porque yo me muevo en transporte público normalmente y a diario, y sí, comparto con ellos que frecuencia, sobre todo de MT en superficie es algo que tenemos que trabajar, porque yo soy muy usuaria también de MT y del autobús, porque creo que te permite ver la ciudad y disfrutarla, y tenemos que trabajar en ello.